siembra. No esperes resultados distintos haciendo lo mismo. Dios aquí nos está hablando y nos está diciendo, hoy haz cosas distintas en tu vida. Empieza a examinar qué es lo que no estás haciendo bien. Y el Dios de consolación también te consolará si tú te redarguyes y te das cuenta que no lo estás haciendo bien, porque Él es Dios de oportunidades. La buena noticia en Cristo es que siempre habrá una oportunidad, siempre, o sea, siempre vamos a tener el espacio para arrepentirnos, porque Él está ahí, expectante, nos está observando y está esperando cada día que nosotros logremos verlo cara a cara y decir, Señor, voy a hacerlo diferente. Y el segundo punto es tanto la victoria como la derrota de una persona dependen de la forma en que piensa. Y esto lo vamos a ver ejemplificado en un ejemplo que quizás alguno de nosotros seguramente hemos visto en nuestra vida, y es, por ejemplo, una familia, ¿cierto? Donde el papá no es ejemplo, el papá es un borracho, es una familia disfuncional, a la mamá le toca difícil con su papá, con el esposo, porque llega a dar mal ejemplo, le pega a los hijos, le pega, quizás ese cuadro lo hemos visto, ¿cierto? Y están los dos hijos. Y uno de ellos sigue los pasos del padre y empieza con el mismo camino. Crecen ambos hijos, son criados iguales, la mamá luchando y el papá ahí. Y ese hijo que siguió el camino del padre, ¿cierto? Le hacen la pregunta, mijo, ¿por qué caíste en ese hoyo? Mijo, ¿por qué seguiste lo mismo de tu papá? Y la respuesta es, porque eso fue lo que vi, porque eso fue el ejemplo, porque no vi nada distinto, ¿cierto? Y el otro hijo, en cambio, estudió, se esforzó, trabajó, es empresario y tiene además condecoraciones y tiene una familia de Dios, en el diseño de Dios. Y le hacen la pregunta y esa persona dice, es que yo no quise seguir con ese patrón, yo quise cortar ese patrón, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo sufrí. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos casos? La mentalidad y la decisión que hay detrás de eso. Decisiones. El fuego derrite el metal, ¿cierto? Pero el fuego también derrite la cera, el fuego también endurece el barro. ¿Cuál es la diferencia? La esencia, el material. Dios nos dice hoy que tu esencia sea aquella que te permita tomar las decisiones acertadas para que mañana no te arrepientas. Es lo que hoy Dios nos está diciendo y esa es su palabra el día de hoy. Y eso quiere decir que se necesita de guerreros. Y los que estuvieron en el devocional de ayer, hablábamos de ¿qué? Pelea tus batallas, pelea tus batallas, pelea tus batallas, como lo hizo David con Goliat. Tenemos que enfrentar las situaciones diarias de la vida con el poder y la convicción y con el Espíritu de Dios que va peleando con nosotros, porque de hecho nos vamos a cansar y dice en Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor
renovarán sus fuerzas. Levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Eso qué quiere decir? Que en el camino, si bien tengo dos caminos que tomar, ¿cierto? Y si estoy cansado, Dios nos da promesa de que Él nos va a respaldar en el camino, pero tengo que buscar al Dios del camino. Tengo que buscar al Dios que me lleva a pasar ese mal momento o esa dificultad que hoy en mi mente me puede estar jugando una mala pasada. El tercer punto es el crecimiento continuo y el desarrollo constante están directamente relacionados con el sistema de cada persona, el sistema del pensamiento de cada persona. En pocas palabras, el crecimiento de cada persona depende de lo que piensa. El crecimiento. Nosotros tenemos la facultad de crecer, ¿cierto? Cuando una persona alcanza ciertos niveles, ¿qué es lo que uno ve normalmente? Uno no ve que las personas se queden ahí, o pueda que sí, sucede, sino que el pensamiento del que crece siempre quiere más. Siempre se da cuenta que ahí no es su último estado. Por eso los deportistas, uno ve que ellos se esfuerzan y dicen, ya alcancé tal medalla, voy por otra. Dios nos quiere creciendo, porque Él lo dice en su palabra, creced y multiplicaos. La pastora lo declara ahorita, esta es una iglesia que va a crecer, esto es una iglesia que va a avanzar, esta es una iglesia que vamos a ver, y no porque sea vista nomás, sino porque es que Dios determinó que no nos quedáramos estancados. Dios determinó que avanzáramos, ¿cierto? Dios determinó que siguiéramos, que avanzáramos. Pero lo que debemos cuidar es con quién estamos para crecer. De hecho, las personas finalmente, cuando deciden crecer, no se van a juntar con los que menos saben, ¿cierto? Por eso yo cuando mis hijos estaban en el colegio, yo les decía, no te juntes con los que se sientan atrás, con los que hacen desorden, júntate con aquellos que están enfocados. Así sucede en el liderazgo. Cuando un líder deja de crecer, la gente deja de sentirse atraída por ese liderazgo. Y quizás tú estás viendo como que creciste y tienes personas que te siguen, pero si tú no te esfuerzas por crecer, las personas dicen, no, aquí no es. Yo necesito crecer. Dios en realidad nos equipa y por eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él nos dice que las estacas, lo voy a buscar acá porque esa palabra es maravillosa y Dios nos la dio. Isaías 54, del 2 al 3, Edward, si lo puedes poner. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, ¿cierto? No seas escasa, alargas tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, dice el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que para que haya crecimiento, tiene que haber una estructura que soporte ese crecimiento. Y ese es el siguiente punto. Se necesita una estructura que sostenga lo grande. Fíjense que hemos venido hablando de diferentes principios espirituales y empezamos con la transformación mental. Pero no nos quedamos ahí. Dios dice que Él nos ve mucho más allá. Él nos ve mucho más allá. Pero es necesario que para poder
crecer, para poder ser transformado, además de escuchar la palabra de Dios, de tomar decisiones como dijimos en el ejemplo de los 2 hermanos, de tener una mentalidad distinta, de entender que el Señor va conmigo, de que Él me esfuerza, es que además Dios tiene un propósito con nosotros. Y la iglesia no es solamente para sentarnos aquí y escuchar la palabra. Eso es una parte y es importante porque el Señor lo dijo. Congregad como algunos no tienen por costumbre, ¿cierto? Congréguense porque ahí van a recibirme alimento. Pero Él también nos insta y nos llama a crecer. Cuando Él dice, ensancha el sitio de tu tienda, es porque tenemos que crecer. Y ese sueño que está en nuestros pastores se va a dar porque es que Dios ya lo tiene. En el cielo Él ya lo tiene. No es una idea del hombre, es una idea de Dios. Pero para que se dé, Dios está esperando hombres y mujeres preparados que tengan el deseo de servir, que tengan el deseo de poner un grano de arena para que esto se dé, porque esto es para la gloria de Dios. ¿Cuántas personas han sido bendecidas acá? Muchas. Imagínense los que están afuera y que están necesitando un mensaje de Dios. Imagínense esos que hoy están diciendo, es que yo no puedo cambiar, es que no. Pero reciben esta palabra y Dios les dice, sí puedes. Toma una decisión ya. Pero están allá afuera. Entonces necesitamos ensanchar las estacas. Necesitamos alargar las cuerdas. Necesitamos también que las cortinas y las habitaciones sean más cómodas, ¿verdad? Pero eso solo lo haremos si hay una decisión. Y esto aplica no solamente para la iglesia, porque Dios es un Dios integral. Y se los digo con conocimiento de causa. Les he dado a varios mi testimonio cuando he venido acá en otras oportunidades. No ha sido fácil. De pronto algunas personas dicen, pero es que ella es gerente, pero es que le queda más fácil. Pero ¿cómo llegué a ser gerente? ¿Cómo lo logré? ¿Cómo ensanché mis estacas? Creyéndole al Señor. Quizás algunos más preparados. Y con esto les cuento algo. Les hablaba ahorita de que los líderes, ¿cierto? Mencionábamos cuando un líder deja de crecer, la gente no la sigue. Y una vez mi vicepresidente me dejó encargada a mí de la vicepresidencia. Y somos 10 gerentes de zona. Yo soy la única mujer, ¿sí? Y él me dijo, va a quedar encargada. Lo que uno como ser humano piensa es, porque yo, quizás no, la mayoría de los otros señores que estaban sentados en esa junta, quizás son más preparados, tienen más títulos. Pero él dijo algo, vi carácter. ¿Y quién da el carácter? Dios da el carácter. Porque tú naces con un temperamento ya establecido, pero el carácter se forma, el carácter llega, el carácter se gana, la autoridad se gana con ejemplo, con decisiones, con acciones, con proactividad. Los que han leído el libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Covey, dice claramente que uno de los principios del liderazgo para hacer un liderazgo efectivo es ser proactivo, y Dios lo dice. Es que yo cuando leo esos libros me gozo en el Señor porque eso está en la palabra. O sea, todo eso está en la palabra, pero nosotros tenemos en poco este libro.
lo tenemos allá empolvado y no lo buscamos y no lo leemos. Y resulta que Dios nos dice, ve al lugar secreto y ahí yo te voy a dar la clave. Ahí yo te voy a decir lo que tienes que hacer, cómo te tienes que comportar. Cuando te sientes inseguro, yo te daré la seguridad. ¿Cuántas veces yo no he tenido que pararme ante varios a tomar una decisión? Y les di el testimonio la vez pasada. El Huila y el Tolima se estaban quedando sin gasolina. Y todos me buscaban a mí. Y las decisiones eran colectivas, pero me buscaban era a mí. ¿Qué hay que hacer? Estamos graves. Y todos me miraban quizás con mirada inquisidora, vamos a ver si ahora sí se equivoca, como lo hicieron con Jesús. ¿Y yo qué hacía? Yo iba, afortunadamente ahorita tenemos reuniones virtuales, ¿cierto? Entonces, por un momento apagaba la cámara y le decía, Señor, dame la seguridad, Señor, dame la palabra, Señor, dime, ¿qué hago? No sé qué hacer. Te sientes solo. Tú dices, pero ¿qué hago? Pero el Señor da la respuesta. ¿Y cómo da la respuesta el Señor? Con su palabra. Incluso en otra oportunidad, este es otro testimonio, los pastores yo creo que se lo saben todo porque yo los llamo cuando voy a empezar situaciones difíciles, digo oren, como hicieron en su momento cuando Pablo y Silas estaban allá encerrados. ¿Qué hizo la congregación? Oró por ellos, ¿cierto? Para eso es. Entonces yo le decía, pastor, le dije a la pastora en esa oportunidad, voy a entrar a una reunión. Y ahí todos cayendo. Y ahí el Señor me dijo, no digas nada. Cállate. Y todos escribiéndome, los de mi equipo, jefe, tal cosa, jefe, lo que dijimos, yo callada. Pero sentí paz. Y cuando ya tenía que hablar, hablé. Y fueron 3 cositas. Y al final, Dios da la victoria. Pero es lo que dice el Señor. Dice que hay que hacer una estructura. Y vuelvo al punto. Tenemos como iglesia que establecer una estructura. Dios dice en su palabra, y lo decía la pastora ahorita, en lo poco, ¿cierto? Si eres fiel en lo poco, en lo mucho Dios te pondrá. Pero cuando Él dice eso, no quiere decir que es que no tengo que hacer nada. Lo que Él dice es pon el fundamento primero. Establece una estructura en tu vida. Y esa estructura, ¿cómo se da? Buscando al Señor y pidiéndole a Él. Yo todos los días le digo al Señor, Señor, ¿será que sí debo seguir en Bogotá? Yo le pregunto. Cuando estaba en Santa Marta le decía, Señor, y Dios fue aparejando todo para ir a Bogotá. Y ahora estoy en Bogotá y le digo, Señor, cuando tú digas. Que cada cosa que hagamos, dice la Biblia, sea como para el Señor y no para los hombres. Pero detrás de eso hay tanta verdad y es cuando estoy tomando decisiones, cuando digo que voy a comprar este vehículo, cuando digo que voy a ver esta casa, en realidad le pregunté al Señor. Y el Señor a mí me redarguye con eso. Porque Él necesita que nosotros caminemos con Él, pero no solamente eso. Yo me escuché la predicación de un profeta que una vez dijo que él le pidió al Señor, Señor, quiero que te sientes conmigo, Espíritu Santo, ve conmigo a ese lugar. Y dice que como a ciertas cuadras se estrelló. Y él le decía, pero Espíritu Santo, ¿qué pasó? Yo te dije que fueras conmigo.
Dijo, sí, yo estoy aquí contigo y mira que no te pasó nada. Entonces, Señor, tú me dijiste que estuviera contigo, que te acompañara y que me sentara acá al lado y te estoy protegiendo, pero tú no me dijiste que yo conduciera el vehículo. Dios quiere que nosotros le demos el control total de nuestra vida. Dios quiere que conducir, Él quiere ser el que conduce nuestra vida. No quiere ser el que está de copiloto, Él quiere conducir. Pero para poder conducir tenemos que darle a Él y a lo que empezamos en esta charla. Él no nos va a obligar, Él quiere que tomemos la decisión de rendir nuestra vida a Él y pedir la dirección y que sea Él. Por eso cuando nosotros decimos, Señor, toma el control, ¿qué tanto estamos haciéndolo? Y a veces incluso ya oramos de manera repetitiva y religiosa, ¿cierto? Y decimos, Señor, toma el control de mi vida, toma el control de mi salud, toma el control de esta situación. Cuando alguien está en la clínica y decimos, Señor, toma el control. ¿Qué tanto de eso estamos en realidad dejando ahí? Quizás cierto porcentaje, pero no el total. Y Dios quiere que a Él le demos el control total. Dios quiere revelarnos que Él lo que ya Él determinó de nosotros. Y este es otro punto. Cuando nosotros nacimos, ya Dios había determinado un propósito. Lo decimos mucho, ¿cierto? Hay un propósito. Porque dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos, ¿cierto? Y en ti estaban aquellas cosas que fueron creadas, y dice la palabra de Dios. O sea, Dios desde el momento en que nos engendró, ya Él tenía un propósito. Pero el enemigo, así como Dios está interesado en que se dé ese propósito, el enemigo está interesado en que no se dé. De hecho, dice la Biblia, la creación en efecto espera con impaciencia que se nos descubra lo que serán los hijos de Dios. La creación espera con impaciencia porque si hay un propósito y si hay algo detrás de cada uno de los seres humanos que están aquí, los que nos están viendo por las redes. Sí hay un propósito y la creación está expectante porque Dios creó todo y Él ya sabe y lo quiere, pero se necesita de nuestras acciones y nuestras decisiones. Dice en Filipenses 3:12, no quiero decir que haya logrado ya ese ideal, ¿cierto? O conseguido la perfección, pero me esfuerzo a conquistar aquello para la que yo mismo he sido conquistado para Cristo Jesús. Es decir, que nuestro propósito es esforzarnos para que eso que Dios ya determinó se dé en nuestras vidas. Pero para que eso se dé, debo esforzarme. Fíjense que no dice que se va a dar automáticamente, hay un esfuerzo detrás. Y el esfuerzo es la búsqueda del Señor, porque lo que el enemigo busca es que no busquemos al Señor. Eso es. Por eso nos cuesta orar. Esta mañana hablaba con mi mamá y con la señora que nos ayuda en la casa. Y yo les decía, miren, si nosotros queremos en realidad hablar con Dios, debemos organizarnos. ¿Y por qué lo digo? Porque resulta que aquí la mayoría estamos ocupados, ¿cierto? La mayoría tenemos muchas cosas por hacer. Y resulta que hay un plan en el día. Yo lo hago, bueno, mañana voy a hacer tal cosa. Por lo general, yo tengo que ir a trabajar saliendo de mi casa tipo 5:30 de la mañana, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que salir entre 5:30 y 6 de la mañana y me demoro una hora alistándome, porque yo me demoro bastante, entonces yo pongo el despertador una hora antes, es decir, a las 5 o a las 4:30, no debería. Si en realidad yo quiero irme y salir de mi casa hablando primero con mi Padre.
No debería, ¿cierto? Y se lo hablaba a mi mamá. Debería buscar y ponerlo 1 hora antes, para por lo menos 1 hora hablar con Dios. Porque ¿cómo le dijo Jesús a sus discípulos? Les dijo, no son capaces de velar 1 hora y ellos durmiéndose. Y él les decía, ¿qué hubo? Porque debe ser nuestra prioridad. Si en realidad nuestra prioridad es Cristo, entonces nosotros tenemos que darle el tiempo, nuestra planificación al Señor. No es posible que yo salga arrebatado. Y con esto no les digo que siempre lo hago, no. Pero me he puesto y propuesto desde hace un tiempo, Señor, quiero dedicarte el tiempo a ti. Entonces debo cuadrar mis tiempos para poder hacerlo. Porque me he dado cuenta que yo digo, bueno, en la noche, ¿cierto? Y entonces, que esto, que voy al gimnasio, que los niños, que tal cosa, y después adivinen qué me da, sueño. Y se me olvidó y le digo, Señor, y me dormí. Le digo algo, otro consejo, no oren acostados. Me ha pasado muchas veces, pero demasiadas veces. Y después me arrepiento y digo, Señor, ya tú me lo dijiste porque no lo he hecho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo, por ejemplo, yo soy muy tintera, entonces me levanto, voy, preparo el café y después de ese sorbo de café, ¡ay! Porque si no le estamos dando las migajas al Señor. Había más cosas, pero sé que ya se me está acabando el tiempo. Entonces, nos vamos a unos versículos que dicen, antes de formarte, yo en el vientre ya te conocía. Antes de que salieras de las entrañas maternas, te consagré como profeta y te destiné a las naciones. O sea que sí hay un propósito. ¿Cuántos ministerios hay en la iglesia del Señor? Para los que están en academia. 5. Y uno de ellos, por lo menos, si no varios, porque no quiere decir que solamente podemos tener uno, porque Dios es tan bondadoso que hasta puede abarcar más. Pero por lo menos uno de ellos Dios tiene destinado para nosotros. Y es para todos. No es para unos sí, es que no, es que yo nací para ayudar y voy a la iglesia, me siento y yo ayudo acá a las personas necesitadas. No, ese no es el principio de Dios. El principio de Dios es que tú hagas algo en su iglesia. ¿Cómo dice el mandato de Dios? Por tanto, id. Dice, toda potestad me es dada sobre el cielo y les doy autoridad. Y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Irán a Galilea, a Samaria. Cada uno de esos lugares son los lugares donde Dios quiere. Puede ser el barrio de al lado, tú vas a este barrio, tú vas a Uribe, tú vas a tal, porque hay mucha gente perdiéndose. Y la creación, como decía acá, está expectante, con impaciencia, que se nos descubra lo que serán los hijos de Dios. La creación toda está esperando que cada uno de los hijos de Dios tome una decisión hoy. No es mañana, es hoy. Como dijo David, hoy. Cuando el gigante Goliat estaba a los 40 días, como dijo David, hoy mismo cortaré tu cabeza, y con la honda y con una de las 5 piedras se la clavó en la frente, porque Dios nos da la herramienta y Él pega en el blanco, pero hay una decisión. ¿Cuántos estaban ahí? Muchos. ¿Quién tomó la decisión? David. ¿Quién era el menos preparado? David. Pero ¿quién tenía la gracia de Dios? David. ¿Quién adoraba a Dios en espíritu y en verdad? David. Entonces hoy Dios nos dice que hoy, no mañana, hoy
debemos tomar la decisión de servirle al Señor. Y no importa la edad. Porque tuve unas conversaciones hoy y dije, no importa la edad. No importa, porque unos dicen yo soy muy jovencito, otros dicen yo soy muy viejo, ya estoy cansado, ya tengo achaques. No, mientras haya vida y esperanza. Y como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero Él día a día, hasta el último día estuvo ahí. Y todos, si uno va a la Biblia, murieron viejitos. Muchos años, pero estaban ahí y Dios cumplió su promesa hasta el final. Vamos a cerrar con unas conclusiones, porque ahora sí fue verdad que se me acabó el tiempo. Y dice, identifica los patrones mentales que debes romper y no los justifiques. Identifícalos, esa es la tarea. Identifica esos patrones mentales que debes romper y no los justifiques, ni te unas a personas que te ayudan a justificar. Aléjate de ellos que dicen, es que pobrecito tú. No. 2. Dedícate de forma determinante a adquirir los conocimientos que debes adquirir. Disciplina. Busca la palabra, lee podcast. Yo cuando estoy en Bogotá, de mi casa a la planta o de una sede a otra, el trancón de Bogotá es duro. Yo duro hora o casi 2 horas, por eso tengo que salir tan temprano de mi casa. Y yo me gozo en el trancón, porque pongo prédicas, porque pongo podcasts, audiolibros. Entonces, dedícate de forma determinante a adquirir los conocimientos. Si tú ya identificaste unos patrones mentales que no son buenos, como procrastinar, por ejemplo, hay personas, me incluyo, hay personas que procrastinan y dejan, entonces, ¿qué debo hacer? Dedicarme de forma determinante a adquirir esos conocimientos. Recuerda que tu avance integral depende más de tu mentalidad que de tus circunstancias. La transformación consiste en adquirir conocimientos y el conocimiento trae la transformación. Vamos a leer 2 versículos para finalizar esta palabra. Romanos 12:2. Si lo puedes poner, Eduard, te agradezco. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo dice un libro de motivación personal? Lo dice su palabra. No os conforméis a este siglo. Los que le dicen las cosas que son malas buenas y las buenas malas. No, sino transformaos por medio de la renovación, y la renovación es diaria. Y ahí siempre me gusta la palabra, porque siempre al final hay un regalo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por último, Filipenses 2:5, si la puedes poner en la traducción lenguaje actual, te agradezco. Dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo ¿quién? Maravilloso. Ese es el cierre con broche de oro de hoy. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. O sea, que ¿quién es nuestro modelo? Yo estaba en una capacitación de liderazgo
Y una de las personas de mi equipo le dijeron: ¿a quién te quieres parecer tú? Él no es cristiano, pero él dijo algo, dijo a Jesús. Yo, wow, maravilloso, gloria a Dios. Y él dijo: porque es que me impresionaba que el Señor, él todavía no conoce a Dios, pero le llama la atención que ese Señor todo lo hacía bien, todo el mundo lo seguía y sabía responder a cada quien, cada cosa. ¿Cuánto más nosotros que ya tenemos la verdad en Cristo Jesús? Que no busquemos esta meta, tenga la misma manera de pensar de Jesucristo. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Si usted quiere, se puede poner en pie, como se sienta más cómodo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese alimento que hoy nos trajiste, Padre. Gracias porque sabemos que el fluir de tu Espíritu Santo está en este lugar. Gracias por tu presencia, pero sobre todo, Señor, gracias por revelarnos tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que contigo podemos ser excelentes, Señor. Gracias porque siempre hay una oportunidad en ti, Jesús. Gracias porque entendemos que la decisión es mi responsabilidad y tú haces el resto por añadidura, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú soples con fuerza y en cada persona en este momento selles esta palabra, Señor. Con el poder de la sangre de Cristo declaramos que en este momento tú, Señor, sellas esta palabra, Señor. Y entendemos que tu palabra no vuelve a ti vacía. Y declaramos que fue sembrada en tierra fértil, Señor. Y que dará fruto al 100 como tú lo estableciste. Y hoy, Señor, tomamos decisiones. Decisión de seguirte. Decisión de buscarte. Decisión de que seas la prioridad. Decisión, Señor, de amarte con todo nuestro corazón, Dios. Tú nos diste, Señor, dones. Tú nos diste, Señor, capacidades. Y hoy queremos poner esas capacidades aquí en ti. Entendemos, Señor, que si nosotros nos dedicamos a tu propósito, eso que anhelamos, el deseo de nuestro corazón vendrá detrás de esa decisión, Señor. Te pedimos que el fuego de tu Espíritu encienda en este momento el convencimiento de hacer el bien. Porque tú dices en tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Hoy declaramos que hay un convencimiento, Señor, en cada uno de nosotros. Ayúdanos a identificar los patrones, los hábitos equivocados en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender que el camino tuyo es el único, Padre. Hoy queremos caminar en legalidad, queremos ser legales para ti, queremos tomar la autoridad que Cristo nos ha dado y entendemos, Señor, que tu presencia, Señor, nos da las fuerzas, Señor, para avanzar, para crecer, para derribar los gigantes que impiden, Señor, que podamos caminar y transitar tu camino, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Levante sus manos y adore al Padre. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Que me sostiene y secas mis lágrimas. Y estoy convencido que
Dios nos coloca y nosotros decidimos.